Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título de hoy les quiero mostrar todos los libros que leí durante el mes de septiembre. Creo que este es uno de los meses en los que más he leído, pero fue más que nada porque aquí en Chile se celebra el 18 de septiembre, es una celebración súper grande, por ende tuve un fin de semana bastante largo de 5 días, así es que sí tuve mucho tiempo de leer. He leído 8 libros, 2 que igual ya tenía medias del mes anterior a ese y otros que debo decir que me fue bastante bien con las lecturas, otros que metí entre medio que quería leer en ese momento. Y además hubo un día en el que leí durante 24 horas, que en realidad no fueron 24 porque yo soy una persona que necesita dormir, y ahí sí aproveché mucho de avanzar en terminar un libro que lo tenía pegado hace mucho rato y leí como 2 o 3 más si no me equivoco. Así es que mejor para no alargar este video vamos a comenzar. El primer libro del que les quiero hablar es el libro en digital que leí durante el mes de septiembre, que lo tenía hasta la mitad, y es Hunted por Megan Spooner. Y debo decir que este es un libro que a mí no me gustó, le puse 2 estrellas en Goodreads. Este libro es un retelling de La Bella y la Bestia, yo ya he leído varios, así es que debo decir que de los 3-4 retellings que he leído de La Bella y la Bestia, este a mi parecer es el peor. Aquí el personaje principal, que es Bella, que aquí sí se llama Bella, pero también la llaman como Yeva por circunstancias que ya voy a explicar, y la bestia tienen una relación, no sé, siento que yo sé que la película de Disney, que es la que todos conocen, hay un habla mucho de lo que es el síndrome de Estocolmo, pero aquí se ve mucho más fuerte. Yeva tiene 2 hermanas y un padre que al principio viven de lo que es lo poco. Su padre le enseña a cazar y luego de repente su padre se mete en un gran negocio para tener mucho dinero, pero algo pasa. Su padre manda como 3 o 4 barcos de comercio y los pierde todos, se le hunden todos en el mar, por ende ellos pierden todo el dinero que tienen y tienen que trasladarse a otro lugar para poder sobrevivir, porque ya no pueden tener sirvientes, ya no pueden con los gastos de su casa, tuvieron que vender todas sus cosas. Así es que digamos que sí estaban en un gran aprieto. Para poder sobrevivir, su padre va a cazar todos los días para poder alimentar a sus hijas, pero un día su padre no vuelve, y cuando no vuelve lo que hace Yeva es claramente ir a buscarlo. Tiene el presentimiento de que aquellas leyendas sobre la bestia que su padre le había contado cuando era pequeña son verdad, y sí, son verdad. Ella se encuentra con la bestia y termina cautiva en su castillo. Debo decir que lo que no me gustó de este libro, que para mí fueron las 2 estrellas, es que lo encontré súper lento, muy predecible, y que de verdad siento que no pasaba nada. Yo ya llevaba 200 páginas y no pasaba nada que me llamara la atención. Eran puras peleas entre ambos, entre Yeva, que le discutía, y la bestia, que era un salvaje con ella, y de verdad yo no entiendo cómo es que ella se terminaba enamorando de la bestia sin saber nada. No sé, es un tema súper complicado que se nota mucho más fuerte a lo que se ve en la película de Disney. Ella se da cuenta de que el mundo no es realmente como ella lo ve, que hay seres mágicos peligrosos, otros que la van a ayudar dependiendo de ciertas circunstancias, y debo admitir que yo sí, a pesar de que estaba muy aburrida, quería terminar el libro porque quería saber cómo iba a finalizar, a ver si es que pasaba algo que me llamara la atención, y debo decir que no fue así. De verdad es un libro que yo no recomiendo mucho porque de verdad lo encontré súper fome. Son como 200 páginas de lo mismo y realmente es súper fome. Es un libro que no recomiendo, de verdad me aburrí mucho. El siguiente es un manga y es The Legend of Zelda: La Ocarina del Tiempo, de Akira Himekawa. Este es un manga que yo sé que tiene 2 partes y debo decir que lo agradezco mucho. Con anterioridad yo ya había leído A Link to the Past, que había dicho que me había gustado, pero lo había encontrado súper corto. Este ya tengo ganas de adquirir el segundo porque de verdad siento que son historias que no pueden ser de solamente un tomo, porque pasan muchas cosas y pasan demasiado rápido, entonces uno tiende a perderse un poco. Aún así, The Legend of Zelda es de mis videojuegos favoritos, realmente me ha gustado mucho. Aquí nuevamente tenemos lo que caracteriza a The Legend of Zelda, que es que se raptan a la princesa Zelda. Él tiene que ir a rescatarla y luchar contra Ganondorf, que es la persona que tiene dominado todo Hyrule, que es el nombre del reino en general, y claramente tiene que pasar por todos los templos para conseguir cada elemento de la Triforce, conseguir la espada y todo lo que se ve en los videojuegos, que de verdad es muy entretenido. Y debo decir que a pesar de ser fantasía, sí es
muy fácil y rápido de leer en inglés, no es tan difícil si es que ustedes quieren comenzar a leer en manga en inglés. El siguiente es The Mark of Athena de Rick Riordan, un libro que debo decir que sí disfruté mucho, que a pesar del grosor que tiene, lo leí a mi parecer súper rápido. Aquí seguimos con las aventuras de lo que es la saga de Percy Jackson. Aquí ya tanto los griegos como los romanos ya se conocen, ya saben más o menos qué es lo que está pasando. Los 7 de la profecía ya se juntaron y tienen que demostrar que los griegos y los romanos, que hace miles y miles y miles de siglos se están peleando, si son capaces de trabajar juntos para derrotar a la persona malvada, que no lo voy a decir si es que no han empezado con esta saga, porque en el primer libro no lo dicen desde el principio y no es la idea. Todos se dan cuenta del rencor que tienen hacia Hera, porque Hera, que es la esposa de Zeus, es la diosa del matrimonio, de la familia, es capturada y ella de alguna forma durante todos los años que estos héroes empezaron a nacer se ha metido en sus vidas, a la mayoría arruinándoles la vida. De verdad que ellos están en una encrucijada súper grande porque tienen que ir a rescatar a una diosa que les arruinó la vida de distintas formas. También muchos de estos héroes saben más o menos cuál va a ser su destino, que mayoritariamente es trágico, pero aún así ellos van a ir porque tienen que salvar el mundo en el que viven. Los 7 héroes que se ven en este libro a mí me importan todos y cada uno de ellos. Cada uno tiene sus características, sus propias personalidades, y eso es algo muy interesante. Y ha sido muy interesante, y aquí algo pasa en el final del libro que no lo puedo decir, pero sí debo decir que el título del siguiente libro, que es La Casa de Hades, es un poco de spoiler. El siguiente es El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, un libro que te lees en una hora tranquilamente. Es un libro, como podrán ver, súper corto, y debo decir que no es un libro que me haya gustado mucho. Yo de Gabriel García Márquez ya había leído 100 años de soledad cuando estaba en el colegio y sí me gustó bastante. Lo que sí me gustó es que tiene una crítica social muy fuerte. Aquí el coronel, que bueno, que ahora ya no es coronel porque ya está jubilado, está hace una cantidad pero impresionante de años esperando que le llegue una carta que corresponde a que le paguen como se debe todos los servicios que él como coronel hizo hacia su patria. Él está viviendo con su esposa, se están muriendo de hambre, viven apenas con lo que tienen, nadie les ayuda. Él es una crítica social y política súper grande porque el coronel tiene un amigo que tiene mucha plata, pero el amigo no da ningún indicio de querer ayudarlo. Él va todos los viernes, si no me equivoco, a ver si ha llegado su carta. Él no pierde la esperanza, y eso es verdad en cuántos países mucha gente peleó por su patria y luego quedan abandonados. Esa es la crítica principal que hace Gabriel García Márquez. Es un libro que lo encuentro súper interesante, que creo que es un libro que sí debiera ser lectura en los colegios, porque además, como digo, es súper corto, no te demoras nada en leerlo, pero a mí no me gustó mucho. Siento que debió haber sido un poco más largo el libro, explayarse un poco más, pero aún así es un libro que sí recomiendo leer. El siguiente es Mientras escribo por Stephen King, un libro que no sé por qué razón me costó mucho conseguir, y cuando ya me pagaron las 7 lucas del Confort lo compré porque estaba en oferta, y se darán cuenta la cantidad de posits impresionantes que tiene este libro. Stephen King empieza hablando de su juventud y cómo de los acontecimientos que vive en su juventud lo llevan a ser el escritor que es hoy en día, a crear las historias tan famosas que uno conoce. Él habla mucho de que él puede estar haciendo X cosa, por ejemplo, y decir qué pasaría si un día yo chocara en un auto y una persona me recogiera para ayudarme y resulta ser una fan loca, que sería lo que es Misery. Él dice que siempre que se te ocurran cosas así, tienes que escribirlas y de ahí crear una historia. Y eso es algo en lo que yo nunca había pensado y lo encontré súper interesante, porque a mí eso también me ha pasado mucho. Cuando tú piensas, ¿qué pasa si tomar esa idea, escribirla y empezar a desarrollarla? También habla de lo que es mucha investigación. Por ejemplo, si tú vas a usar armas en tu novela, tienes que averiguar bien qué armas usar y no llegar y escribir cualquier cosa, porque algo que él dice y que la verdad es que si yo lo encuentro que es cierto, es que el lector, a pesar de que tal vez no conozca el tema de armas, sí se da cuenta cuando el autor está inventando un
poco lo que es ese tema porque lo encuentra raro. Él habla de que los lectores no son tontos, a pesar de que no conozcan el tema se van a dar cuenta de que tú les estás mintiendo. También habla de lo que fue su proceso de la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, cuando estuvo a punto de caer, el nacimiento de sus hijos, cuando conoció a su esposa, cómo ella siempre estaba con él animándolo. Habla de lo que son los lectores betas, las editoriales, tiene mucha información muy útil y por eso mismo la cantidad de posits que ustedes le ven. Creo que sí es un libro que va a ayudar mucho a las personas que quieren empezar a escribir porque él da muchas ideas a nivel personal de las cosas que lo han ayudado como las que no, y podrían haber cosas que a ti te podrían servir. Siempre es bueno leer la experiencia personal de varios autores porque de cada uno tú puedes sacar alguna pequeña gota que te podría ayudar a ti o algunas cosas que tú te vas a dar cuenta que claro, a Stephen King le funcionaron, pero todos somos personas distintas y probablemente a ti no te funcione como que sí. El siguiente es Cambios por Mo Yan. Este libro me lo recomendó mi hermano en ese fin de semana muy largo que tuvimos los dos. Me dijo que es un libro que a él sí le había gustado, pero a mí no me gustó. Me aburrí bastante. Es súper corto y sí es como así en ciertas partes interesante. Igualmente creo que es un libro que tú lo lees en 1-2 horas, pero tranquilamente, entre que también vas al baño, vas a comer y todas las cosas que uno hace durante el día. Mo Yan lo que hace es describir toda su vida desde su niñez en el colegio hasta que es adulto y se convierte en escritor. Debo decir que sí, yo creo que la finalidad que él quería hacer al escribir este libro es demostrar cómo las experiencias de tu vida pueden cambiarte. Que no porque tú nazcas pobre quiere decir que vas a ser pobre toda tu vida. Pueden pasar muchas cosas durante tu vida que te pueden hacer mejorar como persona o empeorar, o que dentro de toda la plata que tú tengas perderla o tener nada y después tenerlo todo. También habla mucho de sus compañeros de colegio, cómo es que ha ido la vida para cada uno de ellos cuando tú pensabas que X compañero iba a ser, no sé, el mejor piloto del mundo y después te das cuenta de que por ciertas circunstancias no ha sido así. Yo creo que en eso se basaba más que nada este libro o la intención que Mo Yan tenía al escribir. Sí recomiendo el libro, no es malo, pero creo que no era para mí. A mi hermano le gustó, pero a mí no, como ya dije, me aburrió bastante. El siguiente es La vida es sueño de Calderón de la Barca. Debo decir que esta es una relectura. Yo creo que no sé cuántas veces habré leído esta obra de teatro. Yo creo que por lo menos unas 5 veces, entre el colegio, la universidad y por decisión propia. Aquí tenemos la historia de Segismundo. Segismundo está atrapado en una torre, es casi como esclavizado, no ha visto a nadie nunca en la vida, solamente hay una persona que lo va a ir a ver para alimentarlo, para saber cómo está, además de los 2 guardias que se ponen en su puerta. Él no entiende por qué él está viviendo una vida así, por qué está encerrado, nadie le ha dicho nada. Pero aquí tenemos al rey Basilio, que es el padre de Segismundo, que nos cuenta que cuando nació Segismundo, además de morir la reina, le presagiaron que él iba a ser un rey cruel y que iba a llevar el reino a la ruina. Ahora, ya que ha pasado todo este tema de que han pasado muchos años él encerrado, él crea un plan junto a Clotaldo, que es la persona que lo va a ir a ver a la torre, para ver qué es lo que va a pasar. Deciden sacarlo de la torre, hacerlo pensar que todo su encierro ha sido un sueño y que él despierte como un príncipe. De ahí la frase de la vida es sueño y los sueños sueños son. Él llega a un momento en el que no llega a enterarse de cuál es la realidad, cuál es el sueño, si su vida como príncipe o su vida encerrado en la torre, y empieza a tomar malas decisiones con respecto a eso porque piensa que todo es un sueño, está un poco confundido y empieza a aprovecharse. Creo que esta es una de las obras de teatro que todos deberían leer. A mí me gusta bastante, aunque siento que ahora me costó un poco más leerlo, no sé por qué. Como verán, es súper corto, hay una gran variedad de personajes, es súper corto, no es difícil de leer, a pesar de que hay ciertas palabras que las usan en español antiguo, pero por lo menos esta edición le hace una explicación de más o menos lo que significa la palabra. Y el último libro que leí, que era el que tenía a mitad, A Darker Shade of Magic por Victoria Schwab. Este es un libro que debo decir que sí me gustó mucho, pero que me costó avanzar. Me costó mucho empezarlo porque considero que es un libro demasiado introductorio y que te tira mucha información en las primeras 150 páginas. Entonces yo estaba un poco enredada, no entendía mucho qué era lo que estaba pasando. Hay varias partes que las tuve que releer, pero aún así cuando ya empecé a tomarle el ritmo
lo leí dentro de un día, que yo estaba como en la mitad más o menos de este libro, y ese día que les digo que hice el reto de leer durante 24 horas lo terminé sin darme cuenta. Me instalé a las 9 de la mañana, que fue cuando desperté, a leer este libro, y sin darme cuenta ya era mediodía y había avanzado bastante. Este es un libro que lo considero súper interesante, que me ha gustado mucho, un poco predecible en algunas partes. Aquí tenemos a Kel, que es el personaje principal que podemos ver aquí en la portada del libro, que es de los nulas personas que pueden viajar entre distintos Londres. Aquí los distintos Londres son el Londres negro, que no se ha como destruido, pero pasaron cosas muy malas con el tema de la magia, así es que son Londres que está prohibido y que supuestamente está destruido. Tenemos el Londres gris, que es un Londres que está sin magia. El Londres rojo, que es donde permanece Kel y conoce a la familia real, que es considerado el Londres con mayor salud en muchas cosas. Y tenemos al Londres blanco, que ya se está decayendo un poco. Y de verdad considero que es un libro súper interesante. Cómo es que vivir en cierto Londres te hace ser cierto tipo de persona. Aquí claramente las personas no saben que existen otros Londres, solamente lo saben las realezas de cada Londres, además de Kel. Creo que sí, este libro tiene mucho de lo que es Victoria Schwab. Como ya dije antes, es muy introductorio, me costó un poco retomarlo, pero tengo la sensación de que el segundo y tercer libro sí me van a gustar mucho, porque a mucha gente le gusta. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Me gustaría saber cuáles son los libros que ustedes leyeron durante el mes de septiembre. Recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción van a estar todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan, y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.